Bien, mis hermanos, la clase de hoy que tenemos, la lección 12 para el día de hoy, seguimos con las enseñanzas de Cristo sobre el más allá. Las enseñanzas de Cristo sobre el más allá. Tenemos aquí donde dice la palabra, en la verdad central, Jesús dará la bienvenida a los suyos a vivir en él para siempre. Jesús dará la bienvenida a los suyos para vivir en él para siempre. Amén. Hoy estaremos con varias, vamos a ver si el tiempo nos da. Vamos a tener varios puntos. El primero es la advertencia acerca de estar perdido. Es una advertencia acerca de estar perdido. El valor del alma. Muy importante eso, mis hermanos. El valor del alma. Cantidad de personas no están conscientes del valor que tiene su alma y solamente están pendientes al cuerpo, a darle al cuerpo todo lo que pide, porque según la filosofía de mucha gente, el muerto con tierra tiene, y solamente por eso se ocupan de lo que es temporal. Sin embargo, como le hemos enseñado, tenemos un alma, todos los seres humanos, no importa su clase social, estatus, todos tenemos un alma. Y esa alma tiene un valor tan grande que Cristo vino a morir por ella, por el alma. Cristo no vino a morir por el cuerpo. De hecho, él dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y la carne para nada la aprovecha. En Marcos 8:36 dice la palabra, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Imagínese usted. Quien dice esto es el mismo Cristo. Está diciendo, ¿de qué le vale a un hombre ganarse todo lo que hay aquí? Y lo que le ofreció Satanás a Cristo, cuando le dijo, todo lo que hay, los deseos del mundo, la vanagloria, la riqueza, todo te lo doy si me adora. A lo cual Cristo le dijo, al Señor tu Dios adorará, no me va tú a mí a llenar los ojos con cosas temporales. Entonces dice el mismo Cristo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Llámele a eso dólares, oro, dinero, vehículos, aviones, pero su alma se pierde. Como le dijeron a aquel rico, necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma, y lo que ha guardado, ¿para quién será? Luego el 37 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Dígame, todos estos millonarios que han muerto, que han tenido que dejarlo todo, no se han llevado el vehículo, no se han llevado la cuenta de banco, todo lo dejaron, no se han llevado la profesión, eminentes médicos, profesionales, científicos, hombres que han revolucionado la tecnología, descubrieron cosas extraordinarias que hoy nosotros la estamos disfrutando, pero murieron, porque la vida del hombre son 70 y de ahí en adelante en ñapa, y no importa que sea científico. Dice Salomón, el mismo acontecimiento le pasa al sabio y al necio. Todos van a pasar por lo mismo, por el sistema de la muerte. Entonces por eso dice el 37, ¿y qué recompensa dará el hombre por su alma? Si la perdió, perdió todo. En Lucas 12:4 dice, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer.
pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Señores, es bueno que ustedes analicen esa parte. Fíjense que dice que le teman a aquel que después de haber quitado la vida. Ustedes se están dando cuenta. La vida la quita Dios. La excusa, una enfermedad, lo que sea. Pero en verdad, el que le pone fin a tu vida y a la mía es Dios. Ahí lo dice. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, que fue lo que le pasó al hombre aquel que le dice esa voz, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que ha guardado, ¿para quién será? Se la quitó el Señor esa misma noche. Y lo que guardó, ¿para quién será? Ahí estaba yo viendo ahora en la prensa. En estos días está en los periódicos, en los noticiarios, el caso de Amable Aristi. Ahí vi la entrevista de uno de sus hijos reclamando que tienen 15 estaciones de gasolina, que hay una cantidad de dinero de herencia y que él está reclamando que no le quieren dar a él su herencia. Esos son asuntos familiares, cosas que pasan cuando muere alguien que deja dinero. Pero lo que quiero dejarle aquí a ustedes en la enseñanza es que observen cómo esa persona a la que se menciona partió de este mundo dejando, decía él que lo entrevistaba, que tienen que haber más de 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos en herencia. Y ahora están los hijos peleando. Y así hay cantidad de familias peleando por lo que dejó la persona que se ocupó de hacer mucho dinero. Aquí dice, se hace dinero y ¿para quién será? Le dijo al hombre, lo que ha guardado, ¿para quién será? Entonces, aquí lo que nos está diciendo la palabra es que al que hay que temerle es aquel que puede quitarte la vida y también a partir de ahí, que lo fuerte, tiene poder para echar en el infierno. Para los que están predicando por ahí que no hay infierno y que la muerte es solamente donde termina todo. También tenemos la exhortación en la clase de hoy a permanecer puro. Y estamos en Marcos 9:42. Si queremos al pasar al más allá tener esa vida eterna, debemos mantenernos puros. Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es importante detener un poco a esa palabra repetitiva donde dice el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Recuerden que cuando la persona muere, va a la tierra en un proceso, creo que de los primeros 4 días, el cuerpo entra en un estado de decomposición.
Los gusanos que no vienen de ningún lado, sino que salen de nosotros. La persona que muere produce o ya tiene en su cuerpo esos gusanos que se encargarán de consumir todo lo que es la materia, para que luego ese cuerpo vuelva al polvo de donde vino. Ese gusano muere, porque después que termina el tiempo de ellos de gastar todo lo que es la materia que llegó ahí a descomponerse, entonces el gusano muere. Sin embargo, la enseñanza que dice Cristo aquí es que en ese lugar donde lamentablemente irá una gran mayoría, el gusano no va a morir, por lo tanto no hay un fin. Es donde nosotros queremos contrarrestar esa doctrina que enseña que la muerte es simplemente dejar de existir y que ya todo se acabó y que van a ser consumidos malos. No, el gusano no muere, no muere el gusano. Dice que estará, el fuego no se apaga y el gusano no muere. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces, mis hermanos, ahí nosotros vemos que nos está enseñando la palabra del Señor, que para mantener la pureza es importante sacrificar cosas que pueden llevarnos a la perdición. La gente cree que cuando nosotros los pastores le hablamos constantemente, a veces hasta se molesta la gente cuando le hablamos de cosas que hay que dejar. Hay gente que se ofende. Pero es que cuando usted compara lo que es el más allá, lo que significa usted partir de este mundo sin haber arreglado cuenta pendiente, entonces usted comienza a hacer lo que sea, porque dice Cristo, tu mano derecha, tu ojo derecho, o sea, lo que te sea tropiezo, lo que te puede llevar al tropiezo, quítalo de ti. Es mejor que entre al cielo con un ojo, pero tampoco es que va a entrar con un ojo. O sea, hay que verlo esto como una enseñanza. Es algo figurado, o sea, no es verdad que está hablando de que te va a sacar un ojo natural y que va a entrar tuerto al cielo. No, lo que te está diciendo es mejor que entre sin un esposo al cielo. Vamos a ponerlo en un lenguaje llano. Es mejor que tú entres al cielo sin esa persona que te está llevando a perderte. Es mejor que tú entres al cielo sin ese amigo que es lo más grande para ti, o ese negocio que te va a llevar a perderte. Hay tantas cosas que pueden hacernos perder la salvación, y ahí es donde está diciendo Cristo, por grande que se vea lo que te hace tropezar, más grande es que te pierda. ¿Lo bien? Por grande que se vea el tú dejar lo que te hace tropezar, perderte es peor. Por eso te dice, óyeme, aunque tú tengas que sufrir, aunque te duela, aunque tu carne se resista, tú debes dejar lo que te hace tropezar. Es lo que está diciendo. En la parte 2 de la clase de hoy, Jesús ofrece vida eterna, mirar al Hijo. Dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Recuerdan cuando el pueblo pecó en el desierto? Dios le mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce, la subió en un pedestal alto, y él le decía, todos los que han sido mordidos por una serpiente que salió picándolo a todos como parte de un juicio de Dios para ellos, entonces le dijo Moisés, coloca la serpiente en alto,
y todo el que ha sido mordido por la serpiente, literal, la serpiente que andaba mordiendo a los judíos, que miren esa que está allá arriba y se van a sanar de la picadura. Era un símbolo porque era para que ellos entendieran que todo el que ha sido picado por el pecado pueda mirar a la cruz, a Cristo, y se van a sanar de lo que el pecado le hizo. Por eso dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, en el Hijo del Hombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo conocido casi por todo el mundo, el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Miren, mis hermanos, ya yo le he dicho en otras ocasiones, el que se pierda, el que se vaya al infierno, no tendrá excusa, porque Dios hizo todo lo necesario para que el hombre se salve. Entregó a Jesucristo. Pero además de entregar a Jesucristo, una vez lo aceptamos, nos entrega el Espíritu Santo para que Él se encargue de santificarnos, de ayudarnos, para que nos vaya quitando toda esa cosa que trajimos del mundo. No pase como la clase que dimos de aquel hombre que se quedó en la boda, pero no se quitó la ropa. Se quedó con la misma ropa que lo encontraron y fue lanzado afuera. Entonces, Dios ha puesto todo. Ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Esa mujer adúltera que la multitud decía, hay que apedrearla. Y lo que Cristo dijo fue, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y luego que se quedan ellos dos solos, entonces le dice Cristo, ¿dónde están los que te condenan, mujer? Y dijo ella, no están, se fueron. Y le dijo, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Pero cuando Zaqueo también dijo Cristo, después que él dijo que entregaba la mitad de lo que tenía a los pobres, y si en algo se había robado algo, lo devolvía cuadruplicado. Entonces le dijo Cristo, hoy ha venido la salvación a tu casa, porque también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Por eso aquí dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, es importantísimo este versículo, tremendo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, está diciendo Cristo, es que ya el que no cree en Cristo está haciendo a Dios mentiroso, lo dice en otra parte. Al no creer en Cristo, está haciendo a Dios mentiroso. Y no hay posibilidad de una persona salvarse si no cree en Jesucristo, porque no hay ningún nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos que no se llame Jesucristo, el Hijo de Dios. Pasamos a la parte de los muertos resucitarán. Los muertos resucitarán. Juan 5:24. De cierto os digo, mire, cuando Cristo repite eso, hay que ponerle atención. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ustedes se dan cuenta que no es tan difícil la salvación. Es que el hombre la ha complicado, pero la salvación es una fórmula que Cristo, que Pablo, que los apóstoles se encargaron de dejarla
de una manera clara para que cualquier ser humano intelectual, analfabeto, del burgo, campesino, de la ciudad, la entienda. Dios no quiere que el plan de salvación sea complicado porque debe ser entendido por todo ser humano. Y miren cómo tan fácil aquí está diciendo Cristo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Yo le pregunto a todos los que están ahora mismo en la transmisión: usted oyó la palabra y usted cree al que envió a Cristo, que es el Padre, pues usted tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Eso es precioso. Ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Oigan esto, hermanos. Eso es rapto. Eso es la venida de Cristo. Y vuelve y lo dice 2 veces. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos en Cristo, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que hay una cantidad y muy grande que no va a escuchar la voz del Hijo de Dios. Cuando Cristo venga, y eso en cualquier momento va a pasar, solamente vamos a oír, porque yo me incluyo, y yo espero que todo el que esté en la transmisión se incluya, porque el que no logre irse con Cristo cuando Él venga, lo ha perdido todo. Algunos en la gran tribulación se podrán salvar. Yo no le garantizo mucho que eso es para los gentiles, creo que serán, la mayoría serán de los judíos. Pero el que no se levante cuando la voz del Hijo de Dios llame a su iglesia desde la nube, esa persona se levantará de la tumba para presentarse al trono blanco, donde ya ahí no hay salvación. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los que muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Dice el apóstol Pablo: porque el mismo Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es porque van a oír la voz del Hijo de Dios. Cuando la trompeta suenen, los muertos en Cristo van a oír la voz del Hijo de Dios y se van a levantar. Los que la oyeren vivirán. Los que están en la tumba la van a oír y se levantarán. Y los que estemos vivos, como dice Pablo, los que vivan para ese momento serán arrebatados. Dice también el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, al Padre nadie le dio vida, Él tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Óigame bien, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, cuando vamos a esta parte del versículo 29, se está refiriendo aquí Cristo al juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, usted lo puede leer en su casa, ahí está el juicio del trono blanco. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero los que hicieron lo bueno, de acuerdo a la palabra y a otros pasajes, recuerden que una enseñanza para hacer doctrina debe tener la confirmación
del tema tratado en otros libros. Y en 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, que fue el hombre preparado por Dios, llevado al tercer cielo para enseñarnos la doctrina cristiana. Y el apóstol Pablo, que recibió revelación grande de Dios, le dice a los tesalonicenses sobre el rapto de la iglesia, o arrebatamiento, como usted le quiera llamar, porque él dice que con voz de mando descenderá y se llevará los que estén vivos y los que murieron en Cristo. Y en Apocalipsis 20, que será 1000 años después, porque una vez la iglesia venga, Cristo venga, y la iglesia viene con él a reinar, se establece un reino milenial, y después de los 1000 años, entonces que viene la resurrección para todos, no para la iglesia que ya resucitó en el rapto de la iglesia, no, para todo el que murió, desde Adán hasta los que morirán en la guerra de Armagedón, una vez termine el milenio, que ocurrirá la guerra grande aquella, donde Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a los hombres y los congregará en la gran batalla de Armagedón, y de Dios descenderá fuego y los consumirá a todos. Y ahí entonces viene el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20. Y vi a los muertos delante de Dios, grandes y pequeños, de pie. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros según sus obras. Y la muerte y el Hades y el mar, todo entregaron los muertos. Y después de ser juzgados, dice, serán lanzados al lago de fuego para siempre. Ahí es donde Cristo habla de que los que hicieron lo malo irán a condenación. La gente cree que pueden vivir en este mundo haciendo lo que le parece y no van a tener consecuencias. Nadie escapará, como dice Romanos capítulo 2, nadie escapará del justo juicio de Dios. Imposible, imposible. Nadie escapará del justo juicio de Dios. De hecho, en Romanos capítulo 2, Pablo habla de que a los que pecaron sin ley van a ser juzgados. Los que pecaron bajo la ley, por la ley van a ser juzgados. Los que no recibieron ley, los que no tuvieron la oportunidad de escuchar por ningún lado la palabra, entonces dice Romanos capítulo 2, serán juzgados por su conciencia, dando testimonio, acusándole o defendiéndole su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Lo que indica que todo ser humano tiene que partir al más allá. Los que hicieron lo bueno, a una resurrección para vida eterna. Los que hicieron lo malo, a la condenación. En la parte 3, dice aquí, Jesús reunirá a los suyos. Yo soy el camino. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Dice nuestro Señor. En la casa de mi Padre, aleluya, muchas moradas hay. Esto es como para que los que somos hijos de Dios tengamos esperanza. Yo siempre le he dicho que la vida del creyente no puede estar fundamentada solo en lo que consigue aquí.
Dice el apóstol Pablo, si en esta vida solamente esperamos, somos dignos de conmiseración. Sí, porque aquí en este mundo, aunque testificamos que tenemos tantas bendiciones, pero ustedes saben muy bien que aquí hay muchas aflicciones. El apóstol Pablo dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, dice el salmista, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y si dice que son muchas las aflicciones del justo, significa que vamos a ser probados, que no todo va a ser color de rosa, que vamos a tener momentos difíciles. Yo lo he tenido y usted que me está mirando ahí sabe de lo que le estoy hablando. Ahora mismo, ¿cuántos hermanos están pasando aflicción? Hermanos que no duermen con un pariente, con un dolor por una enfermedad. Yo estoy dándole este estudio aquí ahora mismo, pero yo tengo el esposo de mi hermana que ahora mismo está, que creo que no sé si amanezca, está postrado en cama y en un intensivo que quizás posiblemente no amanezca. La semana pasada estuve visitando la funeraria donde murió la mamá de varios hermanos míos, hermanos de padre. Y usted tiene un pariente ahora que usted está mirando el dolor por el que está pasando. O sea, Pablo dice, si solamente esperamos en esta vida, somos dignos de conmiseración, porque los cristianos tenemos mucha lucha, dificultades, batallas. Pero entonces el apóstol Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Por eso que dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven, eternas. Por eso también dice Pablo, aunque nos alegramos, aunque ahora por algún tiempo tengamos que ser afligidos, dice Pedro, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Quiere decir que ante lo que hemos leído significa que como creyente aquí vamos a tener, claro, el gozo del Señor que lo tenemos, la paz del Señor que la tenemos, y aquí dice que no se turbe el corazón, que crean en Dios. Vamos a tener tristeza, pero lo que nos mantiene más alegre, dice aquí Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero el apóstol Pablo dice también, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se refiere a nuestro cuerpo, mis hermanos, no es una casa. Dice el apóstol, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio no hecho de mano. Queriéndole decir, en otra parte dice Pablo, aunque mi hombre exterior se va gastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Entonces cuando dice Cristo, en la casa de mi Padre me conviene, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Quiero que ustedes entiendan esto, ojalá que me estén siguiendo. ¿Por qué dice Cristo, os tomaré a mí mismo? Porque Él, en su palabra, a través de Pablo, ya dijo que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Cuando Pablo habla a los esposos, le dice eso, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo dijo, yo voy a venir y me tomaré a mí mismo, porque nosotros somos su cuerpo, el cuerpo mío. El cuerpo mío es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo. Cristo es la cabeza. Por eso dice,
os tomaré a mí mismo. No es que yo voy a buscarlo a ustedes, a mí mismo que me voy a buscar, porque ustedes allá abajo tienen mi cuerpo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y atiendan a aquellos que andan buscando cantidad de caminos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces dice la hermana Ángela que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, yo estaba hablando de que Cristo dijo, voy a buscar a mí mismo, porque ustedes son mi cuerpo. Pablo dice que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Pero también dice Pablo, somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en mí, en ti, porque somos un templo. Amén. Por eso que dice ese himno, ese coro, el cielo es el trono del Señor, la tierra es el estrado de sus pies, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Una canción muy hermosa, un himno. El cielo es el trono del Señor, la tierra es el estrado de sus pies, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Entonces, por eso Cristo dice que tomaré a mí mismo, porque el cuerpo de ustedes es el mío. Finalmente, en la última parte de la clase, recuerden que iniciamos a las 8:30, para los que entraron tarde, entramos a las 8:30, y ya son las 9:14, así que vamos ahora a la última parte, reunión de los santos. Recuerden que pueden preguntar, yo tengo frente a mí la pantalla donde le veo a ustedes, si opinan, yo puedo ver su opinión. Si preguntan, también puedo ver sus preguntas. Así que en esta parte final, cualquier pregunta que usted tenga la puede formular escribiendo aquí en la transmisión. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya ahí en esa parte tiene que ver con la reunión de todos los santos, incluyendo los judíos que se van a salvar en la gran tribulación. Quiere decir, mis hermanos, que el más allá, hemos tenido ya varias parábolas, varias enseñanzas sobre el más allá. Nosotros predicamos un evangelio completo. ¿A qué me refiero? Que no es solamente ir al cielo, sino que el evangelio trabaja en todas las áreas del ser humano. El que viene a Cristo, Dios lo sana, Dios le restaura la familia, Dios le bendice en lo económico, todo eso es el evangelio. Pero lo más importante es el más allá. El error de muchas personas, incluyendo lo que la Biblia habla de la iglesia de la Odisea. Sí, Licela, puede hacer la pregunta. De la Odisea es
que ellos se concentraron en las bendiciones materiales. Y por eso decían, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y le dice Dios, y no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Por lo cual te aconsejo que compre colirio para que lave tus ojos y vea la vergüenza de tu desnudez. ¿Por qué? Porque ellos se concentraron solo en lo material y se olvidaron en que lo más importante no es aquí. Lo que Dios nos permite aquí, llámese una buena casa, vehículo, una familia, que los hijos, la esposa, todo eso son bendiciones como adelanto para que la disfrutemos por un tiempo, sin idolatrarlo. Sin idolatrarlo. Pero cuando usted ve las cosas materiales como el fin de su vida cristiana, bueno, me convertí y eso me permitió graduarme, ya tengo mi negocio, como quien dice, terminé ya. Gracias a Dios que mira todo lo que me ha dado. Tengo una casa, tengo 2 casas, tengo un negocio, tengo vehículos, tengo mi familia, los hijos se me graduaron, ya tengo nietos, ya prácticamente benecer. Hasta aquí me ayudó Dios. No, eso no es lo más importante. Todo eso es bueno, pero si el alma se perdió todo. Amén. Estoy esperando la pregunta de Lisette. Me dijo que tiene una pregunta, no la he visto. La hermana Lisette me dijo que tiene una pregunta. ¿Qué es Ade? Miren, el término Ade, igual que el Seol, es una traducción del griego que quiere decir la parte de abajo. Cuando ustedes oyen la palabra Ade, o la palabra infierno, o la palabra Seol, todo tiene que ver la parte de abajo, el lugar de abajo, donde van los muertos. Solamente son diferentes nombres y diferentes traducciones. Seol, infierno, Ade, todo tiene que ver con el lugar donde van los muertos, los que mueren sin Cristo. Los que mueren en Cristo van al paraíso, un lugar de descanso donde esperarán lo que dijo Cristo. Viene la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El que murió en Cristo está esperando ese día. Una pregunta, es Carlin del Jesús Galván. Una pregunta, los juegos, espérate, dice aquí, los juegos no van con Dios. Un ejemplo, jugar basquetbol en una, ¿qué es lo que dice aquí? Basquetbol en una consola. ¿Tengo que dejar eso o qué tengo que hacer, pastor? Eso es un deporte. La Biblia no dice en parte que un deporte es pecado. Cuando Cristo habla de la mano derecha, se refiere a cosas que te llevan al pecado. No creo que un juego deporte te lleve al pecado. Ahora, si es un vicio que tiene y eso no te deja orar, no te deja leer la Biblia, no deja que te congregue, es una atadura. Cuando una cosa se convierte en atadura o idolatría, que ya eso te está haciendo un obstáculo para tu consagración, míralo ya como algo que hay que soltarlo. Es posible que lo que le afecte a uno, a otro no. El creyente tiene que estar atento a cualquier cosa que le esté atando. Hay quienes están atados a cosas que no son pecado, pero por la forma como eso lo tiene atado, se convierte en un impedimento para la consagración. Porque si usted tiene un carro que le dio el Señor y ya ese carro se está convirtiendo en un problema, porque ahora en vez de ir a la iglesia te va por ahí a andar, o el Señor te entregó una bendición y esa bendición ahora te impide hacer lo que tú hacías para Dios y comienza a disminuir tu vida espiritual. Aunque eso no es pecado el tenerlo, pero para ti sí eso te está quitando vida espiritual. Y desde ese punto de vista usted debe entonces tomar una decisión.
Hay gente que después que consiguen algo ya no son lo mismo. Pero eso es usted que tiene que analizarlo. Wow, después que yo tengo esto, ahora yo he perdido vida espiritual. Entiendo que ese amigo, después que estoy con él, esa amiga, esa relación, me está llevando a que ya yo estoy casi por descarriarme. Bueno, hay que soltar ese amigo, hay que soltar esa relación, hay que bloquear ese teléfono. Está viendo una serie que tú sabes que te está enfriando. Está viendo cosas en el celular que no agradan a Dios. Hay cosas que te están afectando a la vida espiritual, porque tú sabes que cuando lo haces, sientes reprensión de parte del Señor. Y recuerden que el espíritu se contrita también. Quizá no le podamos dar tantas explicaciones de tantas cosas que se aparecen, porque a veces lo que a uno le hace daño a otro no. Pero la Biblia enseña, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. Entonces, si usted siente que hacer eso le contrita el espíritu, se le va el gozo, siente reprensión, es tiempo de soltar eso y volver a alcanzar la comunión con el Señor.